están? Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con la parte de geometría analítica de la materia. Vamos a empezar a trabajar con recta en el plano. Y en primera instancia vamos a definir todas las formas que tenemos, las alternativas que tenemos de expresar una recta en el plano. O sea, las diferentes ecuaciones que expresan una recta en el plano o en R2. Para comenzar a desarrollar la primera ecuación posible de una recta en R2, vamos a considerar el siguiente gráfico. Tenemos nuestra recta R, que es la recta roja, tenemos un punto P sub 0, de coordenadas x0 y 0 que está en la recta, y tenemos un punto P de coordenadas x, y, que es el punto que varía, que puede variar en la recta de posición, ¿sí? En este caso lo ubiqué en ese lugar. Y tenemos como dato también un vector D de componentes de 1 y de 2, donde la característica de este vector D es que es paralelo a la recta R, o sea, D paralelo a la recta R. Entonces, si pensamos, ¿cuántas rectas van a cumplir la condición de que contengan al punto y sean paralelas al director? ¿Cuántas rectas existen que cumplan esas dos condiciones? Existe una sola recta, ¿sí? ¿Cuántas rectas existen que cumplan la condición de pasar solamente por el punto P sub 0? Ahí sí existen infinitas, un montón de rectas que pasan por ahí, ¿sí? ¿Y cuántas rectas existen que sean paralelas al vector D? Un montón también, ¿sí? Puedo definir un montón. Pero existe una sola que cumple las dos condiciones, que contenga el punto y sea paralela a ese vector. Este vector D, ¿sí? como define, o como la recta es paralela a ese vector D de alguna manera define la dirección de la recta. Entonces, ese vector D recibe el nombre de vector director ¿de qué? De la recta R, porque está definiendo su dirección. Bueno, bien, vamos a tratar de determinar una posible ecuación de esa recta a partir de estos datos. Fíjense, si nosotros armamos estos dos vectores posiciones, el OP0 y el OP, ¿sí? Y entre el P0 y el P también me queda otro vector que es el P0P. Existe una relación vectorial entre esos tres vectores. Yo lo que podría decir es que si al OP0 le sumo el P0P, o sea, si este vector le sumo este, ¿qué me va a dar? El OP, ¿sí? O sea, lo que puedo decir entonces es que el OP0 más el P0P, esto va a ser igual ¿a quién? Al OP. ¿Bien? Ahora, vamos a llamar la ecuación 1. Vamos a ver un poco quién es el P0P. ¿Cómo lo podemos escribir al P0P? Fíjense que el P0P es un vector que está en la recta R. Con lo cual, si está en la recta R, va a ser paralelo ¿a quién? Al vector director. Entonces, ¿qué podemos decir? Si estos vectores son paralelos, va a existir un escalar lambda que multiplicado por el vector director va a hacer que ese director se convierta ¿en quién? En P0P. Esa es la relación que existían entre vectores paralelos. ¿Por qué digo esto entonces? Porque P0P es paralelo ¿a quién? A D. Perfecto. Bien, entonces si voy con esta situación arriba y defino quiénes son las componentes del OP0 y del OP, fíjense que el OP0 y el OP son vectores posición. Entonces, los vectores posición, las componentes de esos vectores coincidían ¿con quién? Con las coordenadas de los puntos que localizaban. O sea que el OP0 va a coincidir las componentes con las coordenadas de ¿quién? Del P0. O sea que esto sería X0 y 0. ¿Sí? Más el P0P, que dijimos que era este lambda por nuestro vector director, y todo esto tiene que ser igual ¿a quién? Al OP. ¿Sí? El OP, que es el vector posición de P, que sería el vector de componentes X, Y. Si ordenamos un poquito más esto, podríamos decir entonces que el XY, ¿sí? Es igual ¿a quién? Al X0 y 0 más lambda veces el director. Y el vector director, dijimos que tenía componentes de 1 y de 2. ¿Sí? Bien, esta ecuación, ¿sí? Que encontramos aquí, esta ecuación, se la conoce como
ecuación vectorial, paramétrica vectorial de la recta. ¿Por qué es paramétrica? Porque aparece este parámetro. No lo aclaré acá, pero recuerden que este parámetro, ¿sí? Este escalar, es un escalar real, ¿no? Que varía de acuerdo a los reales, con lo cual es importante entender quién es este lambda que estamos usando acá. Entonces, como les dije hace un momento, esta ecuación se la conoce como ecuación paramétrica vectorial, ¿sí? Vectorial. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo, defino la recta L como xy igual a 1 menos 1 más lambda veces 2, 1. Bueno, fíjense, si comparamos la expresión general con esta concreta, directamente podemos sacar las coordenadas de un punto. ¿Cuáles serían las coordenadas de un punto que está en L? O sea, si yo quiero un punto P sub 0, si quieren, perteneciente a L, entonces ese P sub 0 se obtiene ¿con quién? ¿Cuáles son las coordenadas? El 1 menos 1. Porque si comparamos, fíjense que esto que aparece acá son las coordenadas de un punto que está en la recta. Y lo que acompaña el parámetro, lo que acompaña el lambda, son las componentes del vector director. O sea que si yo quiero saber el director de la recta L, puedo decir que ese director tiene como componentes el 2 y el 1. ¿Sí? El 2 y el 1. Ahora bien, si yo les digo, bueno chicos, quiero que me den otro vector, otro punto de esta recta, ¿sí? No el 1 menos 1, otro. Evidentemente, si esta es la ecuación de la recta, a partir de esta ecuación vamos a poder sacar cualquier punto de la recta R o de la recta L. Entonces, ¿cómo voy a hacer para obtener otro punto distinto? Fíjense que si el lambda vale 0, esto se va y me queda el punto que dijimos, ¿no? Que por comparación ya sabíamos que estaba en la recta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que voy moviendo el lambda, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los reales, esta cuenta me va a dar las coordenadas de un punto que está en la recta. O sea, por ejemplo, si digo lambda vale 2, entonces va a existir un punto en la L que va a ser el xy igual a 1 menos 1 más 2 veces 2, 1. Quiere decir que ese punto que está en la L va a ser 1 más 4, 5 y menos 1 más 2, que es 1. ¿Sí? Este es el punto que está en la recta L. Ahora, continuando con las diferentes posibilidades de definir una recta en el plano, habíamos encontrado esta primera ecuación, que era la ecuación vectorial paramétrica. Vamos a avanzar con esta ecuación a otra forma de expresión de la recta en el plano. Si nosotros tomamos esta ecuación y operamos en este miembro, nos va a quedar que xy es igual a x0 más lambda veces de 1, ¿sí? Fíjense que esta operación es un escalar por un vector, con lo cual multiplica el escalar a cada componente del vector y después hay una suma, ¿sí? O sea que el resultado es esto que estoy escribiendo acá. Y la segunda componente, ¿qué será? y0 más lambda de 2, ¿sí? Esto sería la operación de este miembro. Ahora, por comparación, si el xy tiene que ser igual a esto, yo lo que podría estar diciendo es que para que eso suceda, debe pasar que x tiene que ser igual a x0 más lambda de 1, e y tiene que ser igual a ¿quién? A y0 más lambda de 2. ¿Ok? Esta ecuación que estamos escribiendo acá, ¿sí? Esta forma de escribir la ecuación de la recta, se la conoce como ecuación paramétrica también, porque sigue apareciendo el parámetro, paramétrica, pero en este caso es cartesiana. Cartesiana, ¿sí? Esta sería la ecuación que define, ¿qué cosa? Nuestra recta R. Y recuerden siempre que ese parámetro que aparece ahí es un parámetro que varía de acuerdo a los reales. Un ejemplo de aplicación de esta ecuación sería, si yo les digo, bueno, tengo la recta L definida como x igual a 2 más lambda, y es igual a menos 1 más 3 lambda. ¿Ok? Si yo les pido un punto P que pertenece a la L, ustedes me pueden decir que ese P
va a tener ¿qué coordenadas? Las coordenadas de los puntos las puedo sacar a partir de definir un lambda, o directamente si yo me fijo acá, ¿sí? Aparece el x0 y el y0, que el x0 y el y0 en las coordenadas del punto P sub 0 que estaba en la R, con lo cual yo puedo decir que hay un punto P acá en esta recta, que es ¿quién? El 2 menos 1. Que este punto se va a obtener con un lambda igual 0. Y aparte puedo decir que el vector director de esta recta va a ser fíjense, las componentes, el coeficiente del parámetro, el de 1 y el de 2, el coeficiente del parámetro, son las componentes en x y en y del director. O sea que esto sería 1 en x, 3 en y. ¿Sí? Y si yo quisiera otro punto, un punto h que pertenece también a la L, ese h, por ejemplo, lo podría estar originando a partir de ¿qué? A partir de definir un lambda. ¿Un lambda de qué? Un lambda distinto de 0. Si elijo 0 ya obtengo el punto de arriba. Por ejemplo, un lambda igual 2 o 3, vamos a poner. ¿Sí? Si usamos un lambda anterior. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda que x es igual a 2 más 3 y que y es igual a menos 1 más 3 por 3. Con lo cual puedo decir que ese h va a tener coordenadas en x5 y en y va a ser tanto como 8. ¿No? ¿Sí? Este punto que está acá y este punto que está acá son dos puntos que están en la L. Tomamos ahora, bueno, la última ecuación que desarrollamos, que era la paramétrica cartesiana, y despejamos de cada una de estas ecuaciones, de la ecuación 1 y de la ecuación 2, despejamos el valor del parámetro lambda. Entonces, lo que podemos decir es, de 1, si despejo lambda, va a ser igual a x0, x menos x0 sobre d1. ¿Sí? Y de 2, de la ecuación 2, sacamos que el lambda es igual a i menos i0 sobre d2. ¿Sí? Lo que debe pasar acá es que el d1 sea distinto de 0 y el d2 sea distinto de 0, ¿sí? Para que exista este cociente. Ahora, si ambas fracciones me dan lambda, si esta fracción me da lambda y esta también me da lambda, lo que yo puedo decir entonces es que la fracción x menos x0 sobre d1 es exactamente igual a i menos i0 sobre d2. ¿Sí? Esta ecuación que está acá se la conoce como ecuación simétrica de la recta. ¿Sí? Esta ecuación se la conoce como ecuación simétrica. ¿Sí? El problema que tiene esta ecuación o esta forma, sí, esta forma de definir la recta, que no se puede usar para cualquier tipo de recta. Porque imagínense que yo tengo una recta horizontal, por ejemplo. Si yo tengo una recta horizontal, esta recta, ¿qué director va a tener? ¿Sí? Si la recta es horizontal, el director, ¿sí?, no va a tener componentes sobre quién, sobre i. ¿Sí? Va a ser, no sé, va a ser 3, por ejemplo, 0. O sea, sobre i no va a tener componente porque es un vector que va a ser paralelo al eje x. Si nosotros tenemos esta recta con este director, no podríamos estar usando la forma simétrica. ¿Por qué? Porque el d2, ¿se acuerdan de 1 y de 2? El d2 sería 0. O sea que, en definitiva, no se puede usar esta ecuación para rectas que son paralelas a los ejes. ¿Sí? Paralela al eje X o alguna otra recta que sea, por ejemplo, paralela al eje Y. Si yo tomo esta recta paralela al eje Y, acá el director, ¿sí?, tiene componentes sobre Y, nada más. Por ejemplo, 0 igual a 0,4, ¿sí? Sobre X no tiene componente este director. Entonces acá lo que estaría siendo 0 sería el de 1. Ninguna de estas dos rectas se podría escribir de esta forma. Un ejemplo para que lo vean. Vamos a poner un ejemplo por acá. Vamos a decir, bueno, si yo tengo x menos x0, perdón, vamos a borrar acá, perdón, x menos 2 sobre menos 1 igual a i más 1 sobre 2. Entonces yo puedo decir, esta es mi recta, esta es la recta que yo llamo L, la que venía llamando L. Yo podría decir que hay un punto que
pertenece a la recta L y ese punto tiene como coordenadas 2, menos 1. Fíjense algo importante. El punto, las coordenadas del punto coinciden con los opuestos de estos números, ¿sí? Acá aparece menos 2, la coordenada en X es 2, acá aparece más 1 y la coordenada en Y es menos 1. Y esto tiene que ver con la forma que tiene la ecuación. Fíjense que aparece X menos X0 y Y menos Y0. Y el punto que está en la recta que vimos, ¿sí?, es el punto de coordenadas X0 y 0. Y sin embargo acá aparecen con signos negativos. Por eso, al considerar el punto, debo tomar estos números, pero con su signo opuesto. Cuidado con eso. Y después lo que vemos es que el director de esta recta L son los denominadores de estas dos fracciones, el de 1 y el de 2. O sea que acá sería el menos 1, 2. ¿Okay? De esa manera obtengo la información de esta ecuación simétrica. Vamos a desarrollar otra alternativa, otra ecuación para definir la recta en el plano. Vamos a tomar la última que hicimos la deducción hace un momento, que era la ecuación simétrica. Vamos a partir de ahí. Y lo que decimos es que si esto sucede, entonces también sucede que el producto de D2 por X menos X0 es igual a D1 por la diferencia entre Y menos Y0. Si trabajo ambos miembros de la ecuación, me va a quedar D2 por X menos D2 por X0, y esto va a ser igual a D1 por Y menos D1 por Y0. ¿Sí? Acá lo que quiero que se den cuenta es que existen variables y existen constantes, ¿no? Fíjense, todo lo que es X0 e Y0 son las coordenadas de ese punto fijo, que lo teníamos, que era el X0 y 0. Y lo que es D1 y D2 son las componentes del vector director. Quiere decir que si yo igualo todo a 0, me va a quedar, D2 por X menos D1 por Y, ¿sí?, más D1 por Y0, menos D2 por X0. Y todo esto igual a 0. Este producto de D1 por Y0 y D2 por X0, estos dos productos son un número concreto. Lo que no son números concretos son esta expresión y esta expresión, porque ¿de qué dependen? Dependen del X y del Y que yo elija de la recta. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que si a este coeficiente lo llamo A este coeficiente lo llamo B y a este coeficiente lo llamo C, ¿sí?, podría decir que la ecuación se transforma en AX más BI. Fíjense que pongo más BI porque estoy considerando que el número B es el menos de 1, ¿sí? Más C es igual a 0. ¿Okay? Esta es otra ecuación, que se la conoce como ecuación implícita de la recta R, ¿no? ¿Por qué es implícita? Porque no está despejada ninguna de las variables, ¿sí? Está igualada a 0, es una ecuación implícita. Esto ocurre no solamente para ecuaciones lineales, sino para cualquier otra ecuación, ¿sí? Bien. Hay una relación importante entre los coeficientes de las variables X e Y y el director de la recta. Es importante. Fíjense, vamos a definirlo acá, ¿sí? Si yo, recuerden que esta recta D, tenía como director un vector D de componentes de 1 y de 2, ¿sí? Si yo armo un vector ahora, un vector que lo llamo N, ¿sí?, con los coeficientes de las variables A y B, ¿sí?, de las variables X e Y, recordando que lo que yo estoy llamando como A es el número D2 y lo que yo estoy llamando como B es el número menos de 1. O sea que en realidad nuestro N lo podríamos escribir como D2 menos de 1. ¿Sí? Entonces, lo que estaría pasando entre este vector y este vector es una relación de ortogonalidad, o sea que serían perpendiculares. ¿Por qué lo digo? Porque
porque si yo hago el producto escalar entre ellos, fíjense que me quedaría. El producto escalar entre D, que sería de componentes D1 y D2, escalar el vector n, que tiene componentes D2 menos D1. ¿Sí? Entonces, si hago el producto escalar, ¿qué me queda? D1, D2, menos D2, D1. Y esto es un maravilloso cero. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el D es perpendicular al N. ¿Sí? Esa es una propiedad importantísima. O sea que, si yo, vamos a poner un ejemplo. Si yo les doy, bueno, ahora la recta L está definida por 2x menos y más 4 igual a 0, o sea, una ecuación implícita. Lo que yo puedo decir con seguridad, que esta recta, vamos a suponer que esta es la recta L, ¿sí? Esta recta va a tener un vector que es normal a ella, un vector n, ¿sí? Y sus componentes, ¿quiénes van a ser? Sus componentes van a ser, ese vector n se va a formar ¿por quién? Por los coeficientes de a y b, o sea, los coeficientes de x y, perdón, o sea, los números a y b. ¿Cuáles son los coeficientes de x y acá? 2 menos 1. O sea que esto es 2 menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los coeficientes de x y de y. Esos coeficientes son las componentes del vector normal. Y alguien podría decir, bueno, pero si tengo este vector normal, ¿podría tener las componentes de un director a la recta? ¿De un director a la recta? Y sí. ¿Por qué? Porque yo sé que el normal, en definitiva, yo lo escribí en forma sintética como AB, pero en realidad es D2 menos D1. Y yo sé que el director es ¿quién? D1, D2. O sea que si doy vuelta a esto y cambio el signo de D1, ¿sí? Estaría teniendo un director de la recta. O sea que un director de la recta, cambio el orden, ¿sí? Este es D1, lo cambio, y es menos D1, o sea que sería 1, y el D2. Fíjense que este vector, ¿sí? Multiplicado con este, me daría, el producto escalar me daría 0. O sea que dado un vector normal, yo podría estar obteniendo el director, y dado el director, también podría estar obteniendo un normal. Esto en el plano es factible. ¿Sí? Bien, esta entonces es una de las características más importantes que tiene la ecuación implícita. No leo directamente las componentes del director, lo que leo directamente son las componentes de un vector normal a la recta. Tomando ahora la ecuación implícita, podemos encontrar o expresar otra forma de la ecuación de la recta en el plano. Fíjense lo siguiente, ¿se acuerdan? Bueno, la ecuación implícita con estos tres coeficientes. Recuerden que el A y el B, ¿sí? Definían qué cosa, las componentes de un vector que era normal a la recta, y el D1 y el D2, el AB en realidad era, el A era la componente en Y del director, y el B era el opuesto a la componente en X del director. Eso lo hicimos la deducción cuando encontramos la ecuación implícita. Bien, vamos a trabajar con la ecuación implícita. Si ahora despejo una de las variables, por ejemplo la variable y, si despejo la variable y, esto va a ser menos a por x menos c, todo esto dividido b, y esto también dividido b. Bien, entonces lo que vemos acá es que hay dos constantes, la constante menos a sobre b y la constante menos e sobre b. ¿Sí? Eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con que a, b y c son coeficientes, ¿no? Con lo cual estos son constantes, son números. O sea que si a esto yo lo llamo m y a esto yo lo llamo b, ¿sí? Vamos a obtener una ecuación que es la ecuación y igual a mx más b. Que esta es, entiendo yo, la más conocida o la más difundida para poder definir como ecuación para definir la recta, ¿no? Este tipo de ecuación, mx más b, donde vamos a escribir esto, sería la ecuación, y esta ecuación se la conoce como ecuación explícita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos explicitando o despejando una de las variables. Bueno, recuerden entonces que
M se lo llamaba ¿de qué manera? M era la pendiente de R, en este caso, y B se lo llamaba, o se lo llama, ordenada al origen. ¿Sí? Esos eran los nombres. Bueno, vamos a analizar un poquitito cada uno de estos coeficientes, la pendiente y la ordenada al origen. Vamos a empezar con la pendiente, con el M. Si yo digo lo siguiente, digo que M está compuesto del cociente entre menos A y B. Pero yo qué sé, yo sé que menos A, yo sé que A es de 2 y que B es menos de 1. Entonces si reemplazo esto acá, me va a quedar que A es menos de 2, vamos a poner que esto es igual a M, ¿no? M es igual a menos de 2 sobre B, que es menos de 1. O sea que M me queda el cociente entre de 2 y de 1. ¿Sí? Recuerden que son las componentes del vector director, de este vector. Entonces vamos a hacer un análisis sintético de esta información. Un análisis simple de esa información. Nosotros tenemos el vector D. El vector D, ¿sí? Vamos a suponer que este es el vector D, que lo muevo libremente hacia el origen. Este es el vector D. Con lo cual, si ese es el vector D, esto que está acá vendría a ser su componente en X, sería D1, y esto que está acá sería su componente en Y, que sería D2. ¿Sí? Si yo hago el cociente entre D2 y D1, ¿sí? En este triángulo rectángulo, D2 sería el cateto opuesto ¿a quién? A este ángulo, alfa. D2 sería el cateto opuesto. Y el D1 sería el cateto adyacente. O sea que estoy haciendo el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Eso qué me da del ángulo alfa? Y me da la tangente, ¿sí? La tangente del ángulo alfa, la tangente de ese ángulo alfa, es igual a D2 sobre D1. Entonces, mirando esto, puedo decir que la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma, en este caso, el director con respecto al eje X, y como el director define la dirección de la recta, se podría pensar que es el ángulo que forma la recta, ¿no? Con el eje de las X. Esto sería entonces la pendiente. Fíjense que esto tiene una limitación, o sea, esta ecuación se puede usar para cualquier tipo de recta, menos para las rectas que sean paralelas al eje de la Y. Pues si yo tengo una recta de esta característica, esta es mi recta, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? X. Esta recta va a tener un director de componente 0 en X y algún número en Y, vamos a suponer 3, por poner algo. Cuando yo quiera encontrar la pendiente, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con que debería estar dividiendo por 0, sabemos que eso no existe, con lo cual acá, ¿qué podemos decir? Que no existe, ¿qué cosa? La pendiente. Estos son casos particulares de la recta, y lo que decimos en estos casos es que si, por ejemplo, la recta pasa por este número, vamos a suponer que este número es 2, la recta directamente decimos que es x igual 2. O sea, esta es la característica, x igual 2, es la característica que tienen todos los puntos que están en la R. Fíjense, todos los puntos que están en la R, la coordenada en x es 2. Y la coordenada y es el número que yo quiera. Cualquier número que piense como coordenada en y es posible. O sea que en estos casos, cuando el director no tiene componente en X, o sea, es paralelo al eje Y, ahí estaríamos en una limitación para poder escribir la ecuación explícita. ¿Sí? Bien, no tendríamos ese problema si la recta es paralela ¿a quién? Al eje de las X. Porque si yo tuviera la recta paralela al eje de las X, vamos a suponer que esta es mi recta, ¿qué componentes tendría aquí el director? El director tendría como componentes, ¿sí? En este caso sería, no sé, 3, 0.
O sea, lo que valdría 0 ahora serían las componentes del director en dirección al eje Y. Y bueno, entonces aquí, ¿qué tendríamos? 0 dividido 3 daría 0, o sea que la pendiente es 0. Entonces, si la pendiente es 0, podemos pensar que el ángulo es de 0 o 180 o pi, que es lo mismo, ¿sí? O sea que en este caso vamos a suponer que este punto es 3, diríamos que I va a ser igual a 3. ¿Sí? Esa sería la ecuación, I igual a 3. ¿Por qué digo eso? Porque, como les dije recién, la pendiente sería 0. Entonces, si la pendiente es 0, todo esto se va y quedaría directamente la constante. Bueno, entonces la interpretación de la pendiente es la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo el valor de la pendiente, podría estar sacando el ángulo, ¿no es cierto? Haciendo la función inversa. O sea, el arco tangente de la pendiente vendría a ser el ángulo. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora cuál es la interpretación de la ordenada al origen. La ordenada al origen, por esta parte, la ordenada al origen, B, si yo tomo la ecuación I igual a mx más b, resulta que si x vale 0, ¿sí? Entonces I se transforma en b. ¿Y quién es este punto 0b? Ese punto 0b, si lo miramos en una representación, esto es y, esto es x, 0 en x, b. O sea que si esto es b, aquí estaríamos en este punto, ¿sí? Este punto que lo podemos llamar A, de coordenadas 0b, es este punto que está acá. Perdón, si esto es b, este punto es el punto A. ¿Okay? Entonces, lo que queremos decir es que la ordenada al origen me está diciendo cuál es el punto donde la recta corta al eje de la Y. ¿Sí? Eso se conoce como ordenada al origen. Quiere decir que si mi recta es una recta de este tipo, ¿sí? Esta es mi recta R, este va a ser la ordenada al origen, o sea, la distancia que existe al 0, 0 en dirección al eje Y. ¿Sí? Y de la misma manera, como existe una ordenada al origen, existe también una abscisa al origen. ¿No? Si nosotros prolongamos la recta, este punto que está acá, ¿sí? Esta distancia al origen sería lo que nosotros llamamos abscisa al origen. Esto sería abscisa al origen y esto que está acá sería la ordenada al origen. Lo que obtenemos de manera directa, ¿sí? En la ecuación es la ordenada al origen. ¿Sí? Bien, un ejemplo para entender esto. Un ejemplo, si yo tengo la ecuación y igual a 2x menos 1, lo que voy a poder decir es que la tangente, o sea, la pendiente de esta recta es 2. O sea que la tangente del ángulo alfa es igual a 2. Entonces, lo que les decía antes, yo puedo decir que el arco tangente de 2 me va a dar igual al ángulo que forma esta recta con el eje de las x. Y la ordenada al origen es ¿quién? Menos 1. Entonces lo que vamos a decir es que el corte con el eje de la Y, corte de R, esta es mi recta R con eje Y, va a ser igual al 0 menos 1. O sea, va a cortar el eje Y en menos 1 y el ángulo va a ser el ángulo cuyo, perdón, acá quedó mal, cuyo arco tangente de 2, o sea, el arco tangente de 2 es el ángulo que forma la recta con el eje de las x. Bien, por último, vamos a definir una ecuación más, y para eso vamos a partir de la implícita. Vamos a partir de la implícita y vamos a hacer este trabajo algebraico. Vamos a igualar, ¿sí? Igualar esta ecuación implícita al término independiente. Y luego lo que vamos a hacer es pensar en lo siguiente. Vamos a generar un 1 acá a partir de la división por c. O sea, lo que tiene que estar pasando es que c sea distinto de 0. Si eso sucede, yo podría escribir a sobre c x más b sobre c y igual a 1.
si ahora esta ecuación la escribo de esta manera, escribo esto como la división entre x y c sobre a. Fíjense que si hago x dividido esta fracción, ¿sí? En realidad me queda esto que está acá. Y acá pongo y dividido la fracción c sobre b, ¿sí? Acá lo que debería estar pasando para que existan las fracciones de abajo, bueno, todo esto igual a 1, ¿no? Decía que lo que debería estar pasando para que existan las fracciones de abajo es que a sea distinto de 0 y que b sea distinto de 0. O sea, esas son las restricciones. Ninguno de los coeficientes, o sea, de los coeficientes que aparecen en la ecuación implícita debería ser 0 para poder escribir esta expresión. Ahora, si nosotros a esto lo llamamos, vamos a poner que esto es P y esto es el valor Q, mi ecuación me va a quedar de la siguiente manera. X sobre P más Y sobre Q igual a 1. Esta forma de escribir a la recta se la conoce como ecuación segmentaria. Y ahora van a ver por qué. Fíjense lo siguiente. Si yo quiero representar esta recta definida de esta manera, y pienso en el punto donde, o sea, al ordenado al origen, lo que llamamos ordenado al origen, el punto donde corta el I. El punto donde corta el I es un punto que va a tener coordenadas 0 en X y algo en Y, ¿no? Si la X vale 0, toda esta fracción vale 0. Con lo cual, para que esta ecuación sea verdadera, Y tiene que transformarse en Q, ¿sí? O sea que este punto va a ser 0Q. Vuelvo otra vez. Si yo quiero el punto donde corta el eje Y, ese punto tiene coordenadas 0 en X, algo en Y. Si la X vale 0, cuando lo coloco en esta ecuación, esta fracción vale 0. Con lo cual, Y sobre Q, para que esta fracción de 1, Y se tiene que transformar en Q. Con lo cual, el punto de corte con el eje Y es el 0Q. Y de la misma manera, si yo pienso el corte con el eje X, el corte con el eje X va a ser algo en X, 0 en Y, porque es un punto que está en el eje X. Entonces, si la Y vale 0, esta fracción ahora se hace 0. Entonces la X tiene que transformarse en P para que la cuenta de 1. O sea que este punto de corte es el P0. Y entonces a través de estos dos puntos podríamos estar dibujando nuestra recta R, ¿sí? De esta forma. Conclusión, de la forma segmentaria, de la expresión de la forma segmentaria, los denominadores, ¿sí? Son los valores del valor del eje X y el valor del eje Y, donde la recta corta justamente a esos ejes, ¿sí? O sea, esta recta corta el eje X en P, corta el eje X en P y corta el eje X en Q. Esa es la ventaja de poder usar la forma segmentaria. El problema es, ¿cuál es? El problema es que las restricciones no se puede usar siempre. No se puede usar para rectas que pasen por el origen, eso estaría hablando del C, y no se puede usar para rectas que son paralelas a los ejes, eso estaría hablando del A y del B. O sea, no puedo usarlo para rectas en el origen y para rectas paralelas a los ejes. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo les digo, bueno, tengo la recta 2x menos 1, vamos a poner menos y más 2 igual a 0. Si quiero escribir la forma segmentaria, de acuerdo a lo que escribí ahí, debería todo esto igualar al c, que sería el menos 2. Entonces dividir todo por menos 2, quedaría 2y dividido menos 2, menos, perdón, 2x dividido menos 2, menos y dividido menos 2, igual a ¿cuánto? A 1. Bueno, entonces si hago lo que hice arriba, esto me quedará x sobre menos 1 directamente. Acá tendría que escribirlo como un signo positivo más, bueno, esto se cancela positivo, esto quedaría y sobre 2, ¿sí? Igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaríamos en condiciones de decir? Estaríamos en condiciones de decir que esta recta corta el eje X en ¿dónde? Corta el eje X en menos 1 y corta el eje Y en 2. ¿Sí? Con lo cual esta recta va a ser una recta de este tipo. ¿Sí?
Vamos a suponer ahora, vamos a cambiar esto, vamos a poner acá, vamos a poner otra ecuación porque quiero mostrarles algo que en esta ecuación no salió. Si yo, por ejemplo, les pongo 2x menos 3y más 1 igual a 0, y quiero transformar o expresar la segmentaria, esto quedaría 2x menos 3y igual a menos 1. Al dividir todo por menos 1, para justamente generar 1 positivo, me quedaría, perdón, acá vamos a poner 4, porque si no vamos a volver a repetir el ejemplo, poner menos 4. Entonces decía, si tengo esta ecuación, me va a quedar 2x sobre menos 4 menos 3y sobre menos 4 igual a 1, ¿no? Esto es un medio, entonces en esta, si nosotros tenemos esto, para escribir esto, ¿qué diríamos? Diríamos que x está dividida sobre, ¿cuánto? Sobre menos 2, ¿sí? Porque este 1 pasaría como 2 sobre 1, ¿no? Si comparamos con lo de arriba. Y acá escribiríamos más, esto es positivo, y, ¿sí?, sobre 4 tercios. Si yo hago y divido 4 tercios, me da 3 veces y sobre 4, ¿no? Y todo esto es igual a 1. Entonces, bueno, acá vamos a tener el valor P y el valor Q. ¿Y entonces qué tendríamos? Tendríamos, si esto es y, esto es x, en x menos 2, ¿sí? Bueno, y en y, qué sé yo, 4 tercios positivo, vamos a suponer que es esto, entonces tendríamos nuestra recta, que sería esta. ¿Ok? Esa entonces es la ventaja de poder trabajar con la ecuación segmentaria. Y la desventaja es que no se puede usar siempre. Vamos a plantear un ejercicio que nos permite recorrer todas las formas, las diferentes alternativas de escribir la recta en el plano. La habilidad que ustedes tienen que adquirir es, dada la recta expresada de una manera, ustedes tendrían que tener la capacidad de pasarla a las demás, ¿sí?, a las otras. Entonces, bueno, vamos a tomar este ejemplo. Me dan la recta definida de manera paramétrica cartesiana, ¿sí?, a partir de un lambda. Recuerden que este lambda era un lambda que variaba de acuerdo a los reales. Entonces, la ecuación de la recta expresada de esta manera, ¿sí?, había una información que salía de manera directa, que eran las coordenadas de un punto que estaba en la recta, que era el x0 y 0, ¿sí?, un punto P sub 0. O sea que acá va a haber un punto P, vamos a escribirlo acá, un punto P perteneciente a la T, y ese punto P, ¿qué coordenadas va a tener? Coordenadas 3, menos 3. Y otra cosa que salía de manera directa también eran las componentes de ¿quién? Del director, ¿sí?, de la recta, que eran los coeficientes del lambda en x y en y. O sea que acá podríamos decir que el director, el d sub t, el director de la recta t, va a tener componentes menos 1 en x y 3 en y. Esa es la información. Bueno, si queremos escribir la paramétrica vectorial va a ser muy sencilla, porque ¿qué es lo que necesitamos? Un punto que esté en la recta y las componentes del director. Lo tenemos acá, un punto que está en la recta y las componentes del director. Con lo cual decimos que esta t, escrita en forma vectorial, va a ser el xy igual a ¿quién? A las coordenadas del punto 3 menos 3 más el lambda que multiplica a ¿quién? A las componentes del vector director o al vector director. Esa sería entonces la forma paramétrica vectorial. Vamos a la simétrica. La simétrica, lo que necesitamos, fíjense, es también las coordenadas de un punto y las componentes del vector director. El vector director tiene como componentes menos 1, 3, con lo cual podemos estar usando esta forma simétrica. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que t, ¿sí?, es igual a x menos 3 sobre menos 1, igual a ¿quién? A y más 3 sobre 3. Recuerden entonces esto. La recta esta pasaba por el punto x0 y 0. Y sin embargo, sus coordenadas, ¿sí?, aparecen con signos opuestos, ¿no? Las coordenadas de ese punto de pasaje aparecen con signos opuestos. Entonces acá la recta pasa por el 3 menos 3, con lo cual lo que aparece acá es menos 3 para x y 3 positivo para y. Bien, ya tenemos la simétrica.
Ahora vamos a la implícita. Para trabajar la implícita, lo que hacíamos es partir de la simétrica. Y de acá despejábamos, igualábamos todo a 0, ¿no? O sea que esto quedaría 3 de x menos 3 menos 1 de y más 3. Entonces, ¿esto qué queda? Esto queda 3x menos 9 igual a menos y menos 3. Entonces, igualo todo a 0, me va a quedar, vamos a poner acá un entonces, me va a quedar 3x más y me queda menos 9 más 3, que es menos 6, igual a 0. ¿Sí? Esta es entonces la ecuación implícita. ¿Qué sacábamos de esta ecuación implícita? ¿Se acuerdan? Las componentes de un vector que era normal a la recta. En este caso el vector normal es el 3, 1, coeficiente de x y coeficiente de y. Y fíjense que es fácil ver, porque si el director es menos 1, 3, y el normal es 3, 1, evidentemente porque el producto escalar entre ellos va a dar 0, lo que estuvimos mostrando hace un momento. Bien, tenemos entonces la forma implícita, entonces vamos a la explícita. A la explícita tomábamos la implícita y la despejábamos. 3x más y menos 6 igual a 6, despejábamos una de las variables, la variable y, por ejemplo. Entonces esto va a ser igual a menos 3x directamente más 6. Bien, esta entonces va a ser la forma explícita. Y por último, la forma segmentaria. La forma segmentaria, para hacer la forma segmentaria, voy a borrar aquí arriba. ¿Sí? Partíamos de quién? De la ecuación implícita. 3x más y menos 6 igual a 0. Entonces lo que hacíamos primero es igualar a 1. Entonces quedaba 3x más y igual a 6 positivo. Y al dividir ambos miembros por 6, queda 3 sextos de x más un sexto de y igual a 1. Y de aquí, esto es un medio, o sea que queda x sobre 2 más y sobre 6 igual a 1. Acá tenemos la ecuación segmentaria, con lo cual esa ecuación por ahí es la más sencilla o la más útil para poder graficar. ¿Por qué? Porque recuerden que los denominadores me indicaban los puntos de corte al eje x y al eje y. O sea que si esto es 2 y esto es 6, esos son los puntos de corte. ¿Sí? Entonces mi recta estaría siendo algo así, ¿no? Vendría a ser algo así. Bueno, vamos a hacerlo un poquitito más recta. Perdón, vamos a borrar acá, vamos a hacerlo más prolijo. Ahí vamos. Esa sería nuestra recta T, ¿sí? Corta al eje en x en 2, al eje y en 6. Y fíjense que hay información que podemos chequear. En la ecuación implícita, el 6, ¿qué era? Era la ordenada al origen. La ordenada al origen es 6, nos coincide con la forma segmentaria, ¿sí? También dijimos que hay un punto, el 3 menos 3, que está en la recta. Fíjense, el 2 ya es la abscisa al origen. Si pensamos en el 3, en el punto de coordenadas 3, vemos que la coordenada en y va a ser un número negativo, o sea que tiene sentido con esta información. Y lo que podemos decir también es que esta recta tiene un vector que es normal a ella, un vector normal a ella, de componentes ¿cuánto? De componentes 3, 1. Y el vector director, ¿sí? El vector director de esta recta tiene componentes menos 1, 3. ¿Ok?